Efraín te invita ya. Hablemos de Cristo. Muchos quieren obedecer cuando todo está claro. Obedecen cuando hay confirmación, cuando hay garantía y cuando hay resultados que podemos ver, o sea, resultados visibles. Pero la fe que gobierna nuestras vidas obedece a Dios aún cuando no hay señales. Y hoy hablamos de una obediencia que no espera evidencia. Vamos a orar. Gracias, Señor. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria. Tú eres bueno y tú eres grande. Y en tu misericordia hoy nos permite estar en esta plataforma hablando de tu palabra. Por lo tanto me pongo, Señor, como un instrumento para que tú me des palabra y yo poder exponer este mensaje de salvación en este día. A ti te doy la honra y la gloria por este lindo privilegio y que cada palabra que salga de mi boca en esta mañana sea de bendición para los hermanos y los amigos que nos escuchan en esta mañana. Padre, que tú transforme las vidas, porque sé que el mensaje está llegando a personas que están necesitadas y están buscando una palabra de ánimo, de aliento, de gozo, de regocijo. Me pongo en tus manos dándote a ti las gracias. Amén y amén. Qué bueno es el Señor que nos bendice. Amados hermanos, hoy vamos a hablar de obedecer sin señales. Y a veces nosotros decimos, no demos un paso a menos que estemos seguros de las cosas de Dios. Y por eso es que estoy hablando, obedecer sin señales, no obedecer sin seguridad. No se me equivoquen aquí. Porque nosotros tenemos que movernos confiando en el Señor. No necesariamente esperando señales tras señales. Y eso es lo que quiero dar a entender esta mañana. Cómo debe ser nuestra fe y cómo debemos de estar confiado en el Señor de que nosotros estamos en una conexión, que conocemos la voz de Él y que sabemos cuando Él nos habla. Y ahí es donde la obediencia toma lugar sin señales. Mire, el versículo que voy a usar es Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Mire, este texto a mí me llama mucho la atención cuando se trata de la fe, porque si estamos hablando, se reconoce a Abraham como el padre de la fe. Y cada vez que nosotros estamos hablando de Abraham y la fe, tiene que tomar cierto valor especial, dado a que nosotros en realidad tenemos mucho que aprender en cuanto a la obediencia y la acción de fe que tenemos que tener. Este texto revela una fe que responde al llamado, no a la información obtenida.
Este texto revela una fe que Abraham tomó de agarrar un rumbo en obediencia a lo que Dios le había dicho, sin tener información dónde iría. Abraham no recibió un mapa donde le decía el camino que tenía que llevar. Lo único que Abraham recibió fue una palabra del Dios que ya él conocía. Y ahí donde vamos a tener que tomar en cuenta muchas cosas. Y quizás en esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿conoces tú a Dios? No conoces de Dios, sino conoces a Dios. Y es una gran diferencia. Porque cuando uno va a obedecer basado en la palabra es porque uno conoce a la persona que le está hablando. De lo contrario, hay que buscar muchas pruebas. Pero Abraham no salió porque entendía el destino, sino porque él confiaba en quién lo estaba llamando. Y la obediencia aquí no es un acto impulsivo. Ahí es que quiero entrar el ojo. O sea, este es un tema que se puede malinterpretar y yo no quiero que lo malinterpretemos. Porque hay personas que están buscando bajo un impulso cualquier palabra que venga de donde venga, y aunque parezca que venga de Dios, va en su mundo de impulsivo, va a actuar en ella cuando no es Dios el que ha hablado. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Pero también están aquellas personas que conocen y tienen una relación con Dios y nunca actúan en lo que Dios le dice simplemente porque quieren una prueba más otra prueba más otra prueba, y ya Dios te ha hablado, y el que conoce a Dios sabe cuando Dios le ha hablado. La obediencia que Abraham toma, la decisión que Abraham toma en este momento, no es algo creado por sus emociones impulsivas, sino es porque ya él tenía una relación con Dios y él conocía quién le estaba hablando. Por ende, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, él no pone por excusa cosas y comienza a buscar pruebas. Él no sabe para dónde va, él no sabe camino dónde va, pero sí sabe quién le habló, por lo tanto, obedece. La obediencia, en este caso de Abraham, es una obediencia basada en la autoridad de Dios, no en la claridad del proceso. En otras palabras, Dios habló, yo hago, aunque no entienda. Dios me dijo, yo confío, aunque no entienda. Dios me habló, yo avanzo hacia la meta donde Dios me ha dado la directriz que yo debo hacer, aunque yo no entienda ni vea lo que está pasando. Mire, en el reino de Dios, la obediencia precede a la evidencia. La obediencia a lo que Dios nos da, eso tiene una prioridad a lo que nosotros podamos ver o entender. Porque hay una cosa que tenemos que tener bien claro. Y es que Dios no en todo momento nos va a explicar el cómo va a suceder, ni el cuándo va a suceder. Lo que Dios sí siempre nos va a decir es lo que va a suceder. En otras palabras, le dijo a Abraham lo que iba a suceder. Y era una promesa, que todo lo que viene iba a ser de él.
porque aunque no había tenido hijos, la herencia que le iba a dar. Él sabía el qué, no sabía cómo y no sabía cuándo. Y cuando Dios nos habla a nosotros, a veces nosotros queremos saber cómo va a suceder las cosas, porque es que yo tengo un problema de confianza. Pues entonces no has creído que Dios tiene el control de tu vida. Es que yo necesito saber cuándo va a ocurrir, porque yo necesito prepararme. No, tenemos que obedecer. En el momento que Dios diga, es hora, es hora. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Amados hermanos, a veces Dios no nos va a decir todo lo que todo lo que necesitamos o queremos nosotros saber, porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos confianza en su palabra. Mire, la fe que gobierna no va a negociar con Dios esperando señales. Y aunque quizás algunos hermanos difieran conmigo en esta mañana, porque sí, nosotros siempre enseñamos, yo como pastor digo, no te muevas a menos que estés seguro que Dios, pon unas señales a Dios. Pero déjame decirte, hay algo bien claro, y es que hay momentos en nuestra vida en que Dios nos habla, y el que tiene una relación con Dios sabe que Dios le está hablando. Lo que pasa es que a veces nuestras emociones toman el control de la situación, donde miramos lo que no queremos dejar, los cambios que van a haber, los sacrificios que vamos a tener que mostrar, y eso trae en nosotros una incertidumbre que en realidad a veces nosotros no queremos tomar esas decisiones, y ahí es cuando entramos en el punto de desobediencia al mandato de Dios. Porque la fe, cuando la fe de nosotros gobierna, no está negociando con Dios esperando señales tras señales, sino que responde porque reconoce quién está hablando. Cuando la fe es una fe genuina, válida, puesta en Dios, como lo explicamos ayer, ¿qué era la fe? Si nosotros tenemos, el lunes, ¿qué era la fe? Si nosotros tenemos esa fe, si nosotros tenemos esa fe sólida que hemos entendido y hemos dado nuestro gobierno, se lo hemos cedido a que sea Dios el que gobierne, significa que hay una relación entre Dios y mi persona, que yo puedo reconocer la voz del que me habla, por lo tanto reconozco su señorío, y el obedecer es lo primordial, porque Dios ha hablado. Porque obedecer sin señales es una marca, es un testimonio, es una evidencia que nosotros tenemos una madurez espiritual, donde Dios es el que guía nuestro camino. Mire, la fe obedece basada en quién habla, no en lo que se ve. La fe obedece basada en quién está hablando. Por eso es que cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, existe el discernimiento en nuestras vidas, porque nuestra fe, nuestro espíritu reconoce la voz de Dios cuando trae un mensaje a nuestras vidas. Esto es bien sencillo. En Juan 14:15, nuestro amado Señor Jesucristo dice unas palabras bien sencillas, pero bien
importante para nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay una evidencia del amor a Dios en cada uno de nosotros, y es la obediencia. Pero hay que amar. Hay que amar. No sé aquí hoy cuántos pueden confesar que su amor por Dios es genuino. Por ende, no importa lo que el mundo diga, yo guardo sus mandamientos. Óigame, esto es bien difícil, porque nosotros decimos que amamos a Dios, mas no guardamos sus mandamientos. Entonces entramos en una vida de desobediencia. ¿Y cómo nosotros podemos vivir una vida diciendo que amamos a Cristo cuando Él mismo dice que la evidencia de su amor es si guardamos su mandamiento? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando aquí dice mis mandamientos, no se está refiriendo únicamente a los 10 mandamientos. Está hablando a toda la ley que Cristo nos dijo. Porque hay muchas cosas que en la palabra de Dios, que Dios, el mismo Cristo, lo dijo. El que me amare. Lo dijo, mire, que si tú no puedes dejar a papá y a mamá, hermano, y por ahí sigue la lista, más que a mí no puedes ser mi discípulo. O sea, son condiciones de amor a Cristo, son condiciones de amor a nuestro Dios. Cuando tú no estás dispuesto a escuchar la voz de Dios que te dice sepárate de lo que estás haciendo, apártate, porque el Espíritu, como yo dije, el Espíritu es de Dios, el Espíritu que nos mantiene, aunque nosotros estemos en el mundo, el Espíritu de nosotros tenemos un Espíritu que es Dios que nos los da, y en la muerte el Espíritu vuelve a Dios. No importa si hay una persona que está apartada de Dios, que está en camino fuera y me estás escuchando, hay un Espíritu que te redarguye a ti día a día, donde te dice tienes que volver a Dios o tienes que ir a Dios si nunca has venido a los caminos de Dios. Ese Espíritu, a los que estamos en los caminos de Dios, nos indica, nos habla, porque es la conexión con el Espíritu Santo. Pero no olvidemos que ese Espíritu que vive en nosotros no nos pertenece. Ese Espíritu es de Dios y Dios nos lo dio para que vivamos, y vuelve a Dios cuando morimos. En otras palabras, Dios tiene una evidencia en nosotros, una potestad sobre nosotros todo tiempo, pero no nos manda, no nos dirige, no nos obliga, porque nos dio ese albedrío para que nosotros decidamos a quién seguir, a quién escuchar, a quién obedecer. Y por eso es que Jesús dice, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. En otras palabras, te apartarás de lo malo, no harás lo que yo digo que no debes hacer, no vivirás de la manera que tú deseas, mas sin embargo escucharás mi voz, seguirás mis caminos, seguirás mis instrucciones, harás lo que yo te pido que haga. Porque la obediencia no nace por miedo, no nace por temor. Óigame, si tú le tienes miedo a que te vas a quedar cuando Cristo venga, pues quizás ese no es el motivo de creer a Dios. Tú tienes que seguir a Dios porque tú lo amas. Cuando tú amas a Cristo, tú sabes escuchar la voz de Cristo. Y ahí es donde entra la obediencia. La salvación ya viene por su gracia, porque lo amas, por su misericordia. Pero la obediencia no nace del miedo, no nace de la presión. La obediencia nace del amor que nosotros queremos tener con Dios.
La obediencia nace de esa relación que yo he hecho con Dios. Esa relación que yo mantengo con Cristo. Amados hermanos, nosotros necesitamos entender que para nosotros poder entender a Dios, lo primero que tenemos que tener es una relación con Dios. Hay personas que conocen de Dios y están lejos de Dios. Jesús en ningún momento nos dice, si tú entiendes lo que te digo, guarda mis mandamientos. No. Él te está diciendo, si me amáis. No digas que tú amas a Dios si no puedes obedecer a Dios. No digas que tú amas a Dios si tú no estás siguiendo la manera de vivir como Dios quiere que tú vivas. Porque para seguir sus mandamientos tiene que ser a través del amor. La relación para poder entender y no hacer tantas preguntas. Si amas a Dios en esta mañana, pues obedece a Dios, porque el amor a Dios se ama y se obedece porque hay un amor y una relación. El amor hacia Dios procrea la obediencia. Dios te amó a ti primero, no te olvides. Tú no le estás dando un favor a Dios por amar a Dios. Tú no le estás pagando a Dios por amarlo, no. Si Dios te ama tal como somos, Dios nos ama a cada uno de nosotros tal como somos, así como estamos viviendo. Dios nos ama, aunque seamos desobedientes, tercos, ya Dios nos ama y por nosotros murió, por amor, para darnos a entender que nosotros tenemos que amarlo y lo que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos. Mire, cuando la fe gobierna en nuestra vida, la voz de Dios tiene más peso que la circunstancia que estamos viviendo, porque algunos se dejan llevar por el problema, por la situación, por la necesidad, por la incertidumbre, por tantas cosas la ponen. Es que usted no entiende, tú no entiendes. Si tenemos fe en Dios, óigame bien, la voz de Dios tiene más peso que lo que estamos viviendo aquí en la tierra, porque el creyente que tiene una fe madura, una fe que ha crecido en Cristo, no necesita pruebas adicionales a la que Dios ya nos ha dicho. Cuando Dios habló, tenemos que tener la confianza de que lo que Él dijo, eso se hará. Por eso es que la obediencia de nosotros, la obediencia mía, la obediencia tuya, es una respuesta relacional, no es una respuesta condicional. En otras palabras, es una respuesta por la relación que yo tengo con Cristo, no por la condición que yo le ponga o que yo pueda ver. Cuando yo amo a Cristo, tengo una relación con Cristo. Si tú no tienes una relación con Cristo, no lo amas como tu boca expresa que lo ama, porque si lo amas, obedeces a sus mandamientos. Porque la obediencia de fe, o la obediencia en la fe, activa la obra de Dios. Mire, Josué, el libro de Josué, capítulo 3, versículo 13. Este versículo a mí siempre cada vez que lo leo, me ayuda a entender la grandeza de Dios. Y lo explico de esta manera. Es diferente cuando tú conoces a Dios y has tenido experiencia con Dios a cuando tú no las has tenido. La Biblia dice muy claro que el juicio de nosotros será de acuerdo a nuestro conocimiento. Y mientras más tú conoces, más se te pedirá o se te exigirá. Si tú has tenido toda una vida conociendo de Dios, que créeme que no hay excusa frente a Dios,
porque tú conoces, tú sabes. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Éxodo, por comenzar, al Éxodo, quiero explicar rapidito esto. Llegamos frente al mar, llegamos cuando el ejército del faraón viene detrás, ellos están en una encrucijada y lo que tienen de frente es el mar. Aquel pueblo, recuerden, aquel pueblo cuando hablaba o rogaba a Dios, no era al Dios del pueblo, era al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos no habían tenido una experiencia con Dios. El mismo Moisés vino a tener la experiencia con Dios en el desierto, ya a avanzada edad, cuando vio la zarza, que él le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, ahora soy tu Dios. Y ahí es que por primera vez la Biblia declara que Moisés tuvo esa experiencia. Ahora Moisés va a Egipto obedeciendo al Dios de sus padres, y ahora era su Dios, porque tenía un llamado y lo había aceptado por Dios, creyó en la palabra de Dios y volvió donde tenía que venir. Pero el pueblo viene y sale de donde está y comienza a murmurar. ¿Por qué? Porque ahora está entre el mar y el enemigo que lo viene a matar. Y ahí Dios le dice a Moisés: ¿qué tiene en tus manos? Una vara, estírala y abre el mar. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Todos sabemos esta historia. Pero 40 años más tarde, 40 años viendo la nube de Dios que lo guiaba, 40 años viendo la columna de fuego durante la noche, 40 años recibiendo maná del cielo todos los días para que comieran, 40 años donde la ropa ni los zapatos se desgastaban, 40 años viviendo donde verdad, podían ver a Dios y escuchar los estruendos de Dios cuando hablaba con Moisés, 40 años en un desierto donde estaban siendo guiados por Dios. O sea, ya conocían no al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino a su Dios, a su guía, a su proveedor, a todos. Pregunto yo, ¿cuántos de nosotros hoy día podemos decir que conocemos a Dios, a mi Dios, no el Dios de mis padres, no el Dios de mis abuelos, no el Dios de mis tíos? O sea, yo no conozco un Dios por herencia, yo conozco a un Dios por relación, porque yo tengo una relación con mi Dios, porque mi Dios ha sido bueno no solamente con mi papá o con mi mamá o mis hermanos, es porque Dios ha sido bueno conmigo aún en los momentos que yo no lo merezco. Dios siempre ha sido bueno conmigo. Por lo tanto, yo no sé aquí cuántos hoy pueden decir: Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha demostrado su amor, Dios me ha demostrado, yo he recibido maná del cielo en el medio del desierto. Yo soy de esos que he visto al Dios, no porque me han contado de Dios, sino porque Dios ha obrado en mi vida. Pero aquí me trae a este versículo de Josué 3:13, que es cuando nosotros tenemos que entender que nuestra fe tiene que estar mostrada o activa a través de la obediencia, porque esto es lo que hace que nuestro Dios active la obra en nuestras vidas. Porque este pueblo había tenido una experiencia de 40 años. Y al principio, al cruzar el mar, no conocían a ese Dios. Pero ahora que conoce a Dios, en Juan 3:13, hay que cruzar ahora el río Jordán. Ahora el río Jordán, y si usted busca la historia, en la época, en la etapa que la cruza, el río Jordán está fuera de su área, está muy amplio, muy profundo. No es fácil pasarlo. No es un riachuelo pequeño donde pueden pasar. Es algo que en realidad necesita más allá que simplemente meterse. Pueden morir al cruzar. Pero ahora Dios le dice, esto en Josué 3:13 le dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, óigame bien las instrucciones,
entonces se asiente en las aguas del Jordán, las aguas se detendrán. Oiga lo que está diciendo. Ahora Josué, que era el nuevo líder, era el que le tocaba cruzar al río Jordán. Ahora no es estira la vara porque para que las aguas se separen. No, ahora hay que tener una acción. ¿Por qué hay que tener acción ahora? Porque yo conozco a Dios, yo conozco del Dios. Ya ahora la palabra de Dios es la que tiene valor. Ahora la palabra de Dios es la que indica lo que yo voy a hacer. Y Dios le dice, no es extender ahora, es lo que llevaban el arca del pacto aquí en sus hombros. Los sacerdotes tienen que caminar hacia las aguas, como le acabo de decir, las aguas que no están en su estado normal, y meter los pies en las aguas. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se detendrán. ¿Qué significa esto? Que el milagro no ocurrió antes de obedecer, ocurrió después del paso de fe. Y en esta mañana yo te vengo a decir, si tú estás escuchando la voz de Dios, el milagro va a ocurrir cuando tú des el paso de fe. Porque Dios no movió el Jordán para convencerlos. Esperó que caminaran hacia el Jordán primeramente. No antes, no separó las aguas. Antes, Él esperó que los pies de los sacerdotes pisaran las aguas. Te estoy preguntando yo en esta mañana, ¿estará Dios esperando para obrar en tu vida, que tú des ese paso, que tú comiences hacia las aguas, que tus pies toquen las aguas, se sienten en las aguas del río para Él poder abrirlo? No sé, yo no sé. Tú conoces la condición, tú conoces lo que Dios te ha dicho, tú conoces ya lo que Dios te ha hablado. Eres tú el que tienes que escuchar la voz de Dios y actuar en una fe. Pero la fe tiene que tener una relación con Dios. Esto nos enseña que muchas veces Dios está esperando nuestra obediencia para que Él manifieste, para Él poder, para Él no poder. Él lo puede hacer ahora, pero Él espera tu acción. Pero Él quiere que tú obedezcas para Él manifestar su poder en tu vida. La fe no exige. La fe, nosotros tenemos esta idea que yo pido y Dios tiene que hacer. Y la fe no exige que Dios actúe primero. La fe es lo que espera que tú actúes porque confías en Dios. La fe de Dios no te manda a ti a que tú tienes, a Dios tiene que hacer para que tú tengas la fe. No, la fe en Dios es que esperamos que cuando yo camine, Dios cumple lo que ha prometido. Porque hay que obedecer a la voz de Dios. Y hay que obedecer sin las señales. Porque cuando nosotros obedecemos sin señales, eso forma nuestra vida al carácter de Cristo, al carácter del reino. En Lucas 17:14 nos dice, cuando Él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Para los que no entienden, quizás no han escuchado esta historia. Está la historia de los leprosos
que vinieron buscando sanidad en el camino a Jesús. Y dice cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Algo prohibido, algo que no se podía hacer, porque el que era leproso no podía entrar a la ciudad. No podía entrar donde estaban los sacerdotes. Tenía que estar a las afueras, en las áreas designadas para ello. Porque los leprosos era una enfermedad en aquel entonces que era una enfermedad que era inmunda, era considerada una maldición prácticamente. Y por eso es que el que caía con esta enfermedad no podía entrar a la ciudad. Y la palabra de Jesús fue desafiante. Fue desafiante a aquellos leprosos. Le dijo: ¿sabes qué? Cuando él los vio, le dijo: mira, vete y muéstrate a los sacerdotes. Oiga, cosa dura, cosa difícil. Está para romper todas las reglas de la ciudad. Tienes que entrar allá. Vete y muéstrate a los sacerdotes. Y ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron camino a los sacerdotes. Pero nuestro Dios es un Dios que recompensa la obediencia de nosotros. Y dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En otras palabras, ellos eran reconocidos como sacerdotes. Pero al tiempo que llegaron, cuando llegaron frente a los sacerdotes, ya la lepra no existía. No existía porque creyeron en Cristo, porque creyeron en su palabra, porque creyeron en lo que Dios le había dicho. Cristo le dijo: camina, y ellos caminaron, aunque estaba en contra de todo lo que podía pedir, de todo lo que podían hacer, de todo lo que no podía. Óigame, es que cuando Dios a veces nos pone en esas áreas, es porque Dios quiere glorificarse a través de nosotros, pero todo depende en qué tanto creemos nosotros en nuestro Dios. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan madura es tu fe? Jesús no sanó primero. Él envió primero. Y la limpieza ocurrió en el camino, no en el punto de partida. Dios hoy te dice: lo que te he dicho, lo cumpliré en el camino. Lo que estoy esperando es tu obediencia. Que obedezca a lo que ya te he dicho, a lo que ya te he hablado. Porque Dios usa este tipo de obediencia para formar nuestro carácter, nuestra dependencia en Dios, nuestra humildad. Porque el reino no solo se va a manifestar en milagros visibles. El reino también se va a manifestar en corazones obedientes. En corazones obedientes. Amados hermanos, hoy, Dios nos hace un llamado a examinar nuestra obediencia. Nuestra obediencia. ¿Cuántas veces hemos retrasado nuestra respuesta esperando una señal más? Una más, Señor. No quiero todas, no estoy seguro. Una más, Señor. Una más. Necesito una señal más, mi Dios. No sé cuántas de nosotros ha hecho este error de seguir pidiendo una señal más. Dios no siempre confirma con señales externas. Mire, Dios no siempre confirma con señales externas lo que ya afirmó internamente. Ya Dios te habló. Ya Dios te habló. Ya tú sabes que Él te habló. Hay una seguridad en tu corazón de que ya Dios te habló. Pues entonces actúa en fe. Porque lo que gobierna
no espera sentirse seguro. Cuando la fe gobierna, lo único que hace es confiar en Dios, caminar en lo que ya Dios ha dicho. Es dar el paso. Es decir, yo escuché. Y aunque las cosas a veces estén difíciles, yo escuché, yo sé que yo escuché. Yo estoy seguro de lo que yo escuché. Y como yo escuché, yo di el paso. Porque estoy seguro. Yo obedezco. Porque escuché. Porque Dios habló. Y hoy es el tiempo, de obedecer. No pretendas entenderlo todo, es obedecer. No verás resultados los primeros 24 minutos, ni las primeras 24 horas, ni los primeros 24 días. Yo no sé cuándo tú verás resultados, pero no serán inmediatos, es lo que te quiero decir. Porque estás en el proceso. Pero si escuchaste, confía. Confía aunque el camino no esté claro. Pero da ese paso. Camina. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra la obediencia que nace de esta fe. Dios honra la obediencia que nace de mi confianza puesta en Él. Eso Dios lo honra, porque Dios no es hijo de hombre. Recuerden eso. Dios es Dios y sus promesas siempre serán cumplidas. Miren, Deuteronomio 28:1 nos dice: acontecerá, oiga, que si oyeres, escucha, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Jehová tu Dios te exaltará. Jehová tu Dios te exaltará. Porque la bendición no sigue a la intención, sigue a la obediencia. La bendición sigue a tu obediencia. Quiero orar. Señor Jehová, hemos hablado de tu palabra. Hoy hemos hablado, Jehová, de cómo tú recompensas a los que te obedecemos. Jehová, y te pido por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Que nuestra fe madure en tal manera que tu voz sea suficiente. Que la relación tuya y la de nosotros pueda ser más estrecha. Que siempre podamos reconocer cuando tú nos hablas, no en nuestro exterior, sino en nuestro interior. Donde mi espíritu, conectado con el Espíritu Santo, reciba la confirmación de que tú me estás hablando, de que tú me estás dirigiendo, de que tú me estás consolando, de que estoy en tu voluntad y que yo pueda caminar aunque no vea con mis ojos naturales lo que deseo ver. Por lo tanto, te doy la honra y la gloria. Amén y amén.
Amados hermanos, la verdad para mí siempre es de gran motivo, de gran honor, amados hermanos, venir en las mañanas a traer la palabra de Dios. Sé que todos, incluyéndome a mí, soy edificado por ella. Y aquí queremos seguir obedientemente a Dios por lo que Dios está haciendo. Gracias por los hermanos que han comenzado a compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Es de mucha alegría para mi persona. Por lo tanto, sigamos con ese ánimo, sigamos buscando de Dios. Oren por mí, siempre oren por mí, para que Dios siempre me mantenga en estos caminos que he decidido obedecer a Dios. Pero por el momento te quiero decir gracias por sintonizar en esta mañana. Gracias por acompañarme, de verdad, gracias por acompañarme y estar aquí con nosotros. Si deseas, por favor, comunicarte con nosotros. Si tú deseas hacer alguna pregunta o deseas compartir cómo Dios se está glorificando en tu vida a través de este programa, o necesitas orientación, o quisieras un tema que yo trajera, o quieres saber cómo podemos estar en tu iglesia, en algún lugar, pues mira, aquí tienes la dirección en pantalla, conversando@efraintorres.org, conversando@efraintorres.org, o a través de esta plataforma donde nos estás viendo o escuchando. También por ahí me puedes mandar un mensaje que yo los leo. Yo siempre estoy pendiente a ello y los leo todos los días. Yo reviso mis mensajes varias veces para asegurarme de que no he fallado a ninguno. Envíame un mensaje con la pregunta o con la inquietud o buscando información que te vamos a contestar. También te invitamos a que nos ayúdanos a expandir este mensaje. Vete a la plataforma cuando cerremos aquí de YouTube y busca el canal mío, el canal que yo tengo en YouTube para poner todos estos mensajes permanentemente. Y búscate a Efraín Torres Podcast. Cada hermano cada persona que se inscribe a ese canal hace que este mensaje, aunque usted no lo cree, hace que el algoritmo de YouTube siga creciendo con el podcast mío, y el mensaje sigue llegando a más personas, porque así es que trabaja YouTube. Por lo tanto, tenemos metas para llegar que no las estoy diciendo en público, porque esto no se trata de yo hacerme famoso ni de buscar dinero ni nada. Esto se trata de que como iglesia, como cuerpo, donde quiera que estemos, trabajemos juntos para que el mensaje de Dios pueda llegar más lejos. O si usted puede, váyase allí a YouTube, búsquenos y vuelvo y le repito, Efraín Torres Podcast, y ahí me va a ver. Y ahí también, cuando nosotros pongamos otros contenidos, que ya pronto vamos a comenzar a poner otros contenidos aparte de esta programación, le va a llegar a usted cada contenido que yo ponga. Por lo tanto, ayúdanos de esa manera. Ahora recuerda que esta programación está todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de los Estados Unidos. Y esperamos verte aquí todo de lunes a viernes de 6:30 en adelante con una programación nueva. Por este momento, aunque a veces quisiera seguir hablando, no es lo correcto. Pero quiero dejarte de siempre con la frase del día. La fe no espera señales. Acuérdate, la fe no espera señales, pero la fe obedece a la voz de Dios. Hasta la próxima y bendiciones. Aunque las lágrimas desciendan por tu rostro y aunque la vida a veces pese más de lo que puedes expresar, existe una palabra de aliento para tu corazón. Dios ve tu dolor, recoge tus lágrimas y quiere sanar tu interior con su presencia, su paz y su amor. Hay esperanza, hay vida,
hay propósito. Sintoniza Hablemos de Cristo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Un espacio donde tu alma encuentra consuelo y tu fe se fortalece. En la calma susurra verdad, una luz que no se apagará, palabras que sanan, consuelan, guían. Hablemos de Cristo, refugio y paz, donde el alma cansada descanso hallará, esperanza eterna, amor que no se va. Aquí empieza el viaje, aquí está el hogar, en su voz sublime la vida cambiará. Tres recursos esenciales para líderes y creyentes que desean profundizar en su llamado. El ojo de un pastor, una mirada clara y real al corazón del ministerio, ofreciendo sabiduría práctica para pastorear con integridad. Evangelismo moderno, una guía para transformar el mensaje eterno en estrategias efectivas para la era digital, sin perder la esencia del Evangelio. Retrospección y prospección de la Iglesia presente. Un análisis honesto del estado actual de la Iglesia y una visión profética de hacia dónde debemos dirigirnos. Ordénalos hoy en la dirección que aparece en pantalla y comienza tu próxima etapa de crecimiento espiritual. Todo nuevo creyente necesita dirección. Todo comienzo necesita fundamento. Cristianismo 101. Para el nuevo creyente, es más que un libro. Es una herramienta diseñada para guiar a todo aquel que ha comenzado su caminar con Cristo, con enseñanzas claras, base bíblica y lenguaje accesible. Esta guía responde preguntas esenciales y acompaña al nuevo creyente en sus primeros pasos de fe. Y no solo eso, Cristianismo 101 puede ser el recurso perfecto para iglesias que desean establecer un plan de primeros pasos, accesible y eficaz. Forma, edifica y afirma desde el primer día. Adquiérelo en la dirección que aparece en pantalla. Cristianismo 101, porque el caminar con Cristo merece comenzar. La santidad no se viste, es un llamado a regresar a la esencia de una vida transformada por Dios. No se trata de apariencias externas, sino de un corazón rendido, íntegro y guiado por el Espíritu. Un libro que confronta, aclara y libera, recordándonos que la verdadera santidad nace dentro y se refleja fuera. Disponible ahora en la dirección que aparece en pantalla. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquel mandato no fue una sugerencia, fue una misión. Un llamado eterno que sigue vivo en cada generación. De la palabra nació una herramienta, un libro que no solo enseña, forma,
evalúa y transforma. Discípulo fue escrito para equipar a la iglesia en su propósito original, convertir creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un libro, es un sistema educativo y evaluativo que toda iglesia necesita para guiar el crecimiento espiritual de sus miembros y llevarlos de la teoría a la vivencia del Evangelio. El llamado sigue siendo el mismo: id y haced discípulos. Ordena tu ejemplar en la dirección que aparece en pantalla. Hablemos de Cristo.